Listo, ahora sí. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla para ya ir viendo el tema de hoy. Vamos a continuar con los dispositivos internos, ¿verdad? Entonces, ya la semana pasada observamos algunos. Hoy vamos a continuar analizando cada uno de estos dispositivos. Vamos a ver o vamos a hablar sobre la memoria RAM. Vamos, Fabián, ayúdame leyendo, ¿sí? Vamos. ¿Qué es la memoria RAM? Fabiana. La memoria RAM, también llamada memoria de acceso aleatorio, es uno de los elementos más importantes ya que es la memoria de trabajo para que el computador funcione con el sistema. Una baja cantidad de memoria le hace ver al computador muy lento. Aquí se cargan todas las acciones que ejecutan el procesador. Bien. Entonces, la memoria RAM es un elemento importante para que el computador funcione. Si se percatan, en un celular también hay una memoria RAM, ¿verdad? A veces cuando compramos un dispositivo, un celular, entre sus características está la capacidad de la memoria RAM. ¿Qué hace la memoria RAM? Es para que el procesador tenga su funcionamiento correcto y pueda ejecutar todos los programas o aplicaciones que hay dentro de ello. Lo mismo que pasa con un computador, pasa con un celular. Cuando tiene más capacidad la memoria RAM, el computador trabaja de mejor manera. Si un computador tiene baja capacidad de memoria RAM, es muy complicado que trabaje correctamente. A veces la computadora se te queda, no ejecuta programas o simplemente se te cierra, no permite trabajar. Entonces, por eso es indispensable la memoria RAM dentro de un computador. Se cargan todas las acciones que ejecute el procesador, ya lo acabamos de ver. Si tiene una baja cantidad de memoria, hace ver el computador muy lento. Lo mismo pasa con los celulares, como les dije. Por ejemplo, para estar en esta sesión Zoom, para que el programa Zoom tenga funcionamiento, para que trabaje correctamente, es necesario que un dispositivo celular tenga mínimo 2 GB de memoria de RAM. Si un dispositivo tiene menos de 2 GB, es decir, tiene 1 GB, no va, corre, pero corre con dificultades. A veces el programa se te cae, la conectividad falla, entonces es indispensable que un dispositivo tenga mínimo 2 memorias de RAM para poder tener acceso a este programa que estamos utilizando para poder dar clases, el Zoom, ¿sí? Entonces, recuerden que la memoria RAM es el que hace posible que el procesador funcione. Si tiene baja memoria RAM, un dispositivo puede tener dificultades para poder trabajar. Esta es la memoria RAM de un computador, es una tabletita alargadita, parece una regla. Cada uno posee unos chips, ¿sí? Para poder funcionar. Y estas ranuras que están aquí en la parte inferior son las que conectan a la tarjeta madre, a la placa madre, ¿sí? En la placa madre, como ya lo habíamos analizado, existen varias ranuras para poder incrementar esta memoria RAM dentro del computador. Bien, entonces, esta de aquí es la memoria RAM. Quienes no la conozcan, vamos viéndola. Esta es la memoria RAM de un computador. Desde ver, creo que ya alguien quiere unirse. No, no hay nadie. Bien. Entonces, continuamos. La memoria RAM presenta diversos tamaños de capacidad, generalmente expresados en megabytes o gigabytes. Actualmente, todos los computadores ya traen con gigas, ¿sí? Entonces, ya es obsoleto tener una memoria RAM con megas, ¿no? Entonces, ya van incrementándose. Así que el mínimo para que trabaje un computador es 2 gigas, ¿sí? Entonces, actualmente un computador suele tener una capacidad de memoria RAM por encima de los 4 GB. En la actualidad, las computadoras ya tienen más de 4 GB de memoria, los cuales permiten un correcto funcionamiento del equipo. ¿Bien? Vamos al siguiente. Disco duro. Sebastián, vamos leyendo, ayúdeme, para que no se duerma. El disco duro es el diapositivo de almacenamiento de datos no volátil. Es volátil. Volátil. La información no se pierde al quedar sin energía.
Más importante porque aquí se almacenan todos los datos y programas del computador. Los discos duros actuales tienen una capacidad de 500 gigabytes, 2 terabytes hasta 10 terabytes. Normalmente viene integrado en la estructura interna, aunque también existen unidades removibles como el disco duro externo. El disco duro es donde se almacena toda la información del computador. Todo lo que usted hace, cualquier trabajo que usted realiza, usted lo guarda y va directamente al disco duro, ¿sí? Estos discos duros tienen capacidad desde 500 gigas hasta 10 terabytes. Eso ya depende de la capacidad, de la característica de cada computador. Mientras mayor capacidad tenga el disco duro, tendremos mayor capacidad para poder trabajar, ¿verdad? Para guardar más contenido, más información, qué sé yo, música, videos, documentos, ¿sí? Entonces, aquí se guardan toda la información que trabajamos en el computador. ¿Por qué dice no volátil? Porque dice que esta información no se pierde al quedarse sin energía. Si nosotros ya tenemos guardado un archivo, obviamente tenemos que guardarlo. Vamos trabajando y guardando, porque a veces cuando no guardamos y se nos fue la energía, el computador se apaga y en ocasiones el documento se pierde. A pesar que cuando tú lo enciendes nuevamente, te aparece un mensaje de autorrecuperación. Pero a veces no se recupera todo lo que hayas trabajado. Por eso es indispensable que al momento de ir trabajando un archivo en el computador, irlo guardando constantemente para que evitarnos problemas, ¿no? Entonces, ya tienes avanzado un trabajo, qué sé yo, estás por terminarlo, estás como en la 10ª hoja. Y si no lo has guardado y se te apaga el computador, a veces no se te guarda todo lo que hayas trabajado. Por eso es recomendable ir guardando el documento. ¿Y dónde se te guarda toda esta información? En el disco duro. Si tú ya lo guardaste, ya tienes guardado tu documento en el disco duro, así se vaya a la luz o pase cualquier cosa con el computador, el documento ya no se te pierde, le queda guardado. Una ¿Sí? pregunta. Dígame. ¿Y si el documento no lo guardaste y se borró, cómo lo puedes recuperar? Por eso te digo, hay ocasiones en que se sale el autorrecuperador, que cuando tú abres el programa, por decir, estás trabajando en Word, lo enciendes nuevamente y te sale, está el autoguardado el documento tal. Documento 1, si es que no lo has guardado, ¿no? Y tú lo pones a aceptar, tienes que ponerle a aceptar, y te aparece lo que has trabajado, a veces no te aparece todo lo que has hecho. Por eso se recomienda, es indispensable que al momento de ir trabajando, ir guardando lo que vas avanzando en tu trabajo. Bueno, si vas allá, antes de iniciar el trabajar, ya tienes que tener el archivo ya guardado. Fíjense que cuando ya vas avanzando, simplemente le das el clic al icono de guardar y automáticamente se va guardando solo. Y así tengas algún inconveniente, el computador se te descarga, se te apaga o se va la luz, el archivo ya no se te pierde. Lo tienes ahí guardadito, tranquilito, estás tranquila de que el archivo que estás trabajando, has trabajado, está ahí en el computador. ¿Y dónde se va esa información? Al disco duro. ¿Sí? Viene integrado en la estructura interna, es decir, que esto ya cuando tú compras un computador, el disco duro ya viene adentro, ¿sí? No hay necesidad de instalarlo porque esto ya viene integrado en un computador, tanto sea de escritorio como en una laptop, una portátil. Pero si tú quieres extender la capacidad del disco duro, es decir, que si tienes más cosas por guardar y tú crees que no te abastece el disco duro que te viene en el computador, hay la oportunidad, el acceso de poder conectar un disco duro externo. Este disco duro externo se lo conecta vía USB, cualquier ranura USB del equipo, y puedes trabajar tranquilo, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Cuánto, o sea, hay solo un tipo de disco duro o hay bastantes tipos de disco duro? Hay dos. El disco duro que ya viene interno, que es el que te estoy mostrando en este momento, y el disco duro externo, ¿sí? ¿Por qué se dice disco duro? Porque esto viene integrado dentro de una cajita metálica, material permanente, resistente, por eso se dice duro. Es decir, que si se te cae, no se te va a romper, ¿sí? Por eso se dice disco duro. Pero corre la posibilidad de que si se te cae, eso se te dañe, ¿sí? Es decir, si tu computadora sufre un problema, se te cae tu laptop, y hay un problema de que no arranca el computador, entonces ya es problema de disco duro. Porque no se te rompe,
pero se te daña lo que está dentro del disco duro. Aquí tenemos las partes de un disco duro. Se dan cuenta, aquí hay un disco, por eso se le llama disco duro. Aquí está el eje. Este eje es el que hace rotar. Esto de aquí gira rápidamente. Esto es gira muy rápido. ¿Ya? Entonces, eso lo hace funcionar. Este es el eje que lo hace rotar como en un CD, ¿verdad? Cuando tú ingresas un CD a un play, eso hace girar. Es un eje que lo hace girar para que lo haga funcionar. Es lo mismo acá, ¿sí? Aquí hay un cabezal que lee lo que está dentro del disco. Aquí está el eje del actuador, ¿sí? Todo esto es lo que hace funcionar el disco duro, ¿sí? Entonces, estas son las partes principales del disco duro. Es más o menos así. Es una cajita plateada. Está ya integrada dentro del computador. Y es lo que hace, la función que hace el disco duro es guardar todo lo que estamos haciendo o realizando en nuestro computador. Bien, entonces vamos con la siguiente. Tarjeta gráfica y tarjeta de sonido. María Cristina, vamos leyendo, vamos. Tarjeta gráfica y tarjeta de sonido. La tarjeta gráfica es una expansión encargada de procesar los datos resultantes del CPU y transformarlos en información comprensible en un dispositivo de salida, como un monitor, televisor o proyector. Suele venir incorporada en la tarjeta madre, pero también se la encuentra independiente como tarjeta de expansión. Esta es una tarjeta de video o tarjeta gráfica, ¿sí? Esta tarjeta ¿Qué es es la ya... tarjeta madre? La tarjeta madre es donde van conectados todos los dispositivos. Creo que eso es la semana pasada, ¿no? Bueno, en la tarjeta madre va integrado, conectado todos los dispositivos internos del computador, como esta que tenemos aquí, por ejemplo, que es la tarjeta gráfica o tarjeta de video, ¿sí? Esta tarjeta de video es donde se conectan los dispositivos de salida, en especial el proyector o el monitor. Si se dan cuenta, aquí dice salida SVGA, es de color azul. Cuando nosotros estamos en un computador de escritorio, en el momento de conectar un monitor, se la conecta en esta ranura, ¿sí? Que es de color azul. ¿Dónde está esta ranura? Dentro de la tarjeta gráfica, ¿sí? Y esta tarjeta gráfica, a través donde dice conector con placa base, si se dan cuenta es parecida a la memoria RAM, ¿sí? De la misma forma, esto de aquí va integrado a la placa madre o la tarjeta madre para su funcionamiento. Esto ya viene integrado, ¿sí? Entonces, esta placa es la tarjeta de video. Involucra la entrada del monitor. Si no hay monitor no podemos trabajar. Si no hay un proyector no podemos trabajar porque no estamos viendo lo que hacemos en el computador, ¿sí? También hay salida DVI y salida S-Video, ¿sí? Son otros tipos de entradas de video que se pueden conectar en esta placa gráfica, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a verlo acá. Además, por las altas temperaturas que genera su uso, suele venir un ventilador. ¿Cuál es el ventilador? Esta cajita que está aquí, ¿sí? Donde dice ventilador y o disipador, ¿sí? Esto de aquí se calienta. Cuando está conectado y está trabajando, como todo equipo electrónico, tiende a calentarse. Entonces, la placa de video, o tarjeta de video, trae incluido o incorporado un ventilador. Es decir, que cuando está conectado el computador y cuando está encendido, este ventilador automáticamente empieza a funcionar. Se enciende. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? Enfriar a la placa, ¿sí? Para que no se sobrecaliente y tenga inconvenientes al momento de estar encendido nuestro computador. Por eso trae el ventilador ya incorporado. La tarjeta, bien, hasta aquí lo que es la tarjeta de video, ¿sí? Entonces, ya viene incorporada en la placa madre, o también hay una ranura en el CPU para poder instalarla en la parte posterior, en la parte de atrás, ¿sí? Generalmente esto ya viene en nuestro computador. Tiene que venir porque ya aquí se conecta el dispositivo de salida del monitor, ¿verdad? Si no está, no podemos ver nada de lo que estamos trabajando. Sin un monitor, es inútil un computador, ¿no? Bien, entonces, aquí se la conecta, aquí va la entrada del monitor, hay un ventilador, y aquí están los módulos de memoria, ¿sí? Estas son las partes principales de una tarjeta de video. Bien, vamos con la tarjeta de sonido. Isabela, vamos leyendo. Tarjeta de sonido, aquí.
¿Dónde, profe? Tarjeta de sonido, segundo párrafo. Ah, ya. La tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión que se inserta en la tarjeta madre para administrar la entrada y salida del audio. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se le puede conectar parlantes, audífonos, micrófonos, etc. Al igual que la tarjeta o placa de memoria de video, también existe la del audio, ¿sí? Es más o menos así. Así es la tarjeta de audio. Si se dan cuenta, también tiene las mismas ranuras para poderla conectar a la tarjeta madre. Y aquí especifica conectar dispositivos de audio. Aquí van insertados los micrófonos, parlantes, ¿sí? Audífonos. Aquí nos permite conectar para que todo lo que se escucha, el sonido que salga del computador, lo podamos escuchar a través de estos dispositivos, ¿sí? Recuerden que todos son placas expansivas, al igual que la tarjeta de video, la tarjeta de audio también es expansiva, ¿sí? Que se inserta en la tarjeta madre. Es decir, que esto, si usted lo desarma un computador, esto tranquilamente usted lo alza y sale, ¿sí? Pero no es recomendable si usted no tiene conocimiento de mantenimiento de equipo, porque si usted llega a hacer un contacto con esto de aquí, estas ranuritas que están aquí se nos pueden dañar y puede dejar de funcionar. Por eso los técnicos de computadoras, al momento de hacer un mantenimiento, lo hacen de la manera más como le digo, más controlada, más minuciosa, ¿sí? Con cuidado, con mucho cuidado para no dañar, porque lo hacen con guantes esterilizados para poder trabajar en estos tipos de elementos externos del computador. Si usted tiene algún contacto con ellos, esto puede dañarse, ¿sí? Y profesor, Dígame. esa tarjeta de sonido es solo para emitir sonido, nada más. Claro, entrada y salida de sonido, ¿sí? Porque aquí también está integrado el micrófono. Hay los audífonos que yo estoy utilizando ya tienen incorporado un micrófono, así que solamente lo conecto por donde van los auriculares y funciona correctamente el micrófono, ¿verdad? A pesar de que también existe una ranura para poder conectar un micrófono aparte. O sea que esa tarjeta viene incorporado un micrófono. No, para conectarlo, el conector, el puerto. Usted, el dispositivo, el micrófono es aparte. Usted, cuando compra un micrófono, pone un micrófono en el computador, tiene un conector, ¿verdad? Que es parecido a lo de los auriculares. Es igualito. Sí, sí lo he visto. ¿Sí? Entonces usted lo conecta, creo que es el rosado, no recuerdo cuál es el color. Sí, lo conecta en el color rosado, ahí lo conecta y funciona correctamente el computador, el dispositivo en el computador. ¿Sí? Entonces, esta es la placa que va integrada a la placa madre para que funcionen nuestros dispositivos de audio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son bastantes tarjetitas, bastantes placas que van integradas en el computador para su correcto funcionamiento, ¿sí? Acá tenemos la tarjeta madre, que se me bloqueó, ahí está. Son las mismas ranuras, ¿sí ven? Estas de aquí. Todas tienen la misma característica al momento de conectarla en la tarjeta madre, ¿sí? Todos van conectados a nuestra tarjeta madre. El disco duro tiene otra forma, tiene bus de datos, eso no está aquí, no lo he puesto acá, pero también se lo conecta por bus de datos, que prácticamente es lo mismo, son más pequeños, pero tienen esta misma forma de conexión. Esta de aquí, como la tarjeta de video y la tarjeta de sonido, ¿sí? Entonces, eso correspondiente a lo que son los otros dispositivos internos del computador. No es recomendable, si usted no tiene conocimiento del mantenimiento de computadoras, no es recomendable abrirla. Por eso los computadores, cuando usted lo compra, lo traen con garantía. Si tiene algún problema, usted lo lleva al centro donde lo compró y le pueden revisar cualquier dispositivo. No es recomendable que usted lo abra porque si usted lo hace, ya pierde la garantía y obviamente le va a costar más, ¿verdad? Entonces, porque si usted lo abre, lo manipula, hay riesgo de que se dañe porque son partes muy delicadas. Que si usted hace contacto, así sea con el dedo, que si el dedo en nuestras manos, con nuestras manos así sin ninguna protección, puede causar un daño a nuestros dispositivos internos, ¿sí? Hace unos pocos minutos les envié una tarea, no sé si la han visto, igual ahora se las voy a mostrar, ya se las explico. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Actividad del disco duro.
¿Ya? Entonces, este archivo ya se los envié por correo, por el Google Classroom. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Investigar y completar esta tabla de información de qué cabe en un disco duro. Es decir, tengo un disco duro de 160 gigas, ¿sí? ¿Cuántas fotos puedo guardar en un disco de 160 gigas? ¿Cuántas horas de música puedo reproducir en un disco de 160 gigas? ¿Y cuántas horas de video puedo reproducir en un disco de 160 gigas? ¿Sí? Profe, ¿Qué sé yo? No, por ejemplo, en el de 160 gigas, qué sé yo, puedo guardar 200 fotos. Usted solamente pone el valor, ¿sí? Horas de música, qué sé yo, unas 20 horas, ¿sí? Usted verá, usted investigue, mire lo que encuentra. Haga usted el trabajo lo haga usted solo, no lo copie. Si tiene algún error, acá lo corregimos, ¿sí? La cosa es que ustedes realicen, Profesor, una pregunta. dígame. ¿Hasta qué hora o hasta qué día se puede entregar? Ya voy a eso, Isabela, estoy explicando, ¿sí? Asimismo, el de 250 gigas, el de 320, hasta llegar a 2 terabytes, ¿sí? Gigabytes es la GB, terabytes es TB, ¿sí? Va de menor a mayor, de menor a capacidad a mayor capacidad. Número de fotos, horas de música y horas de video, ¿sí? Vamos investigando, si lo encontramos, lo va anotando aquí, ¿sí? En todo caso, la próxima semana, si hay algún inconveniente con esta tarea, lo vamos solucionando, pero traten de hacerlo, ¿sí? Bien, ¿hasta cuándo? Me preguntaba Isabela, el deber está hasta el día sábado, 7 de la noche. Es decir, que tienen que hacerlo, tienen chance de hacerlo hoy, mañana, el viernes y hasta el sábado. Tienen el tiempo suficiente para poder investigar y poder enviar el trabajo, ¿sí? Listo, profesor. El 27 de junio. Así es, el sábado. Fabiana, usted que está acá, ayúdeme diciéndole a Ariana que tampoco me ha presentado su tarea anterior, no me ha presentado la tarea de la semana pasada, que me la envíe. Profe, ¿cuál? La del microprocesador. Ya les pongo para que ustedes mismos vean cuál es la tarea, un ratito. Esperen un momentito. O sea, le decimos a Ariana que la haga, la tarea. Sí, porque no tengo tareas de Ariana. Bien, aquí está la pantalla de la estructura del computador. Aquí, características del microprocesador, que es la tarea que envié la semana pasada. Hay 5 personas, hay 5 personas que ya he entregado y ya les entregué su calificación, y hay 3 personas que no me han entregado. ¿Quiénes son esas? Terry Fierro, Stefano Bruque y Ariana Orellana, ¿sí? El resto ya tiene calificación, ya les envié su nota, bueno. Entonces, para quienes tengan contacto, igual yo voy a tratar de comunicarme con ¿Quién es el tutor de ustedes? Mr. Carlitos. El profesor Carlos, sí. Carlos, No, ya, Mr. pues. Carlos. Bien, entonces ya voy a ver con él qué está pasando, porque ni siquiera están en la reunión. O sea que ya me dijeron que Fabiana, usted me dijo que Elena tiene problemas con el internet. En todo caso, esta clase que estamos teniendo en este momento, la estoy grabando y la voy a subir en el Google Classroom, ¿sí? Entonces, ya mismo en unos minutos, lo que estamos conversando en este momento va a aparecer como un material dentro del Google Classroom, ¿sí? Bueno, Bien, profe. entonces la tarea Listo, profe. está enviada. Cualquier duda, cualquier pregunta la planteamos la siguiente semana, pero quiero que ustedes hagan la tarea solos, ¿sí? No quiero que se pasen la tarea, que no, ya pásame, que yo la sola simplemente la hago, pero no. Quiero que ustedes sean honestos, trabajen por sus propios medios y poder realizarlo, ¿no? Pues no solo conmigo, sino con todos los profesores. Cualquier actividad que les manden, traten de hacerlo ustedes mismos, ¿sí? Honestidad ante todo, ¿sí? Profe, Bueno, sí puedo profesor. ver ahorita, o sea, después de esta clase, ahí sí va a salir la nota del último deber. Yo ya les califiqué la tarea la semana pasada. Ya tiene que haberte llegado la calificación. Ya reviso. Ya, entonces ahí pueden revisarla. Lo que van a hacer ahora, tienen opción de presentarlo hasta el día sábado, a las 7 de la noche. Tienen 3 días para hacerlo, así que investiguen y llenen el cuadrito, ¿sí? Eso también es sobre 10. Todas estas tareas están siendo punteadas con puntos
y así ir aumentando el promedio, pues, ¿no? Para cuando ya tengan las evaluaciones, todo esto va sumado. Profesor, Dígame. lamento decirle que ya se acabó la hora. Bueno, muy bien. Sí, igual ya me salió una notificación. Ya vayan a almorzar, tranquilos, ya nos estamos despidiendo. ¿Quedó claro alguna otra pregunta? ¿Me la hacen saber? ¿No? ¿Ninguna? La tarea está enviada, entonces ya vamos a descansar, vamos a pegarnos un bañito, vamos a almorzar y a hacer las tareas. Hacer las A tareas. dormir, comer A y dormir. jugar. Primero Bueno. como, después dormir y ya me queda tarea ahí. Bueno, ya ustedes tienen ya su Chao, organizador. profe. Ustedes ya tienen su organizador, saben cómo organizarse. La cosa es que cumplan con sus tareas, con sus actividades, ¿bien? Entonces nos Ya listo, despedimos, chicos. profe, chao. La clase está grabada, la voy a Chao, subir en unos profe. minutos. Bien, entonces nos vemos. Chao, pasen bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.